Vamos a llegar entonces a Génesis 18, a ver la palabra de Dios que nos toca examinar hoy, la segunda mitad de Génesis 18. Queremos ver 3 puntos, 3 observaciones principales. La primera observación principal es, fíjense en el privilegio que tiene Abraham acá, en estos versículos. Versículo 16. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham, ¿qué? Una nación grande y fuerte. Habiendo de ser benditas en él, ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. Y debemos pausar otra vez a maravillarnos. Fíjese en el privilegio que tiene Abraham. Dios mismo ha dicho que será una nación grande y fuerte y serán benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Hemos visto estas expresiones antes? Sí. Ahora, ¿en dónde? ¿En dónde? Pues la primera vez que aparecen son en capítulo 12. Vuelvan por un momento a capítulo 12. Capítulo 12, versículos 1 a 3. ¿Recuerdan de este pasaje? 2 mandatos y con cada mandato 3 bendiciones, ¿verdad? 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, el primer mandato. ¿Cuál es el primer mandato? Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Luego, 3 bendiciones. Haré de ti, ¿qué? Una nación grande, igual como encontramos en el capítulo 18 ahora. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y luego el segundo mandato, serás bendición. Tú tienes que ser bendición, Abraham. Y luego 3 bendiciones más. Bendeciré a los que te bendicen, a los que te maldicen, maldeciré. ¿Y qué más? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, Dios ya les declaró a Abraham estas promesas, y ahora en capítulo 18, ¿qué encontramos? Encontramos que Dios todavía, 25 años después, sigue fiel a estas promesas. Todavía dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Han pasado 25 años de capítulo 12 a capítulo 18. Y Dios ha sido fiel a sus promesas y sus planes. Ahora, puede ser que leyendo toda la Biblia no nos parece mucho, 25 años, ¿verdad? 25 años de Génesis a Apocalipsis es poco tiempo. Pero piénsenlo en su propia vida. ¿Dónde estuvo usted hace 25 años? ¿Recuerdan dónde estuvo hace 25 años? Hace 25 años, imagínense, yo tenía 30 años de edad. Daba clases de español en la Universidad de Georgia. Ni imaginaba ser pastor. Ni imaginaba predicar la palabra de Dios. Quería seguir mi carrera enseñando español a jóvenes universitarios. Y así pensé que iba a hacer. Me había convertido al Señor ya en esa época. Y 25 años después, fíjense, Dios ha sido fiel. Es el mismo Dios a quien conocí hace 27 años. El mismo Dios, fiel a sus promesas. Y debemos pausar y maravillarnos de esto. No mirar a Abraham para decir, solo son 25 años. Fíjense que Dios ha sido fiel a sus promesas a Abraham por 25 años
y aplíquenlo a su propia vida. ¿Dónde estuvo hace 25 años? ¿Dónde estaremos en 25 años? Si Dios nos da vida y salud. ¿Sabe lo que sospecho? Que Dios será fiel también en otros 25 años. Así nos enseña la palabra, así deseamos experimentar día por día, año por año. Este Dios descrito en la Biblia sigue siendo fiel en las vidas de cada uno de nosotros. Entonces, esta es una observación. La primera, queremos maravillarnos de este privilegio de Abraham, pero noten que también con este privilegio viene mucha responsabilidad. Léanlo en versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Qué les va a mandar a Abraham a sus hijos y a su casa después de sí? Que guarden el camino de Jehová, es decir, que le obedezcan. Haciendo, y vamos a fijar, y todo capítulo 18 y 19 se fijan en esto, su justicia y su juicio. Haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Igual como le mandó, serás bendición. Dios no solo le bendice, sino Él espera que Abraham sea bendición también, que sea obediente, que se someta a Dios. ¿Y cómo lo va a hacer Abraham? Por enseñar a sus hijos acerca de Él, sobre su justicia, sobre su juicio. Ahora, si hay algo que pudiera recalcar para todas las parejas jóvenes que tienen hijos, para todos los que piensan tener hijos algún día, algo que subrayaría por mis muchos años, que espero que sean más, diría, enseñen la palabra de Dios a sus hijos. Por favor, no dejen de cumplir esta responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Pues primero, porque así dice la palabra, como vemos en este versículo, como vimos en la escuela dominical, en Deuteronomio 6, en Proverbios 3 y en muchos otros pasajes. Ahora, ¿por qué lo voy a enfatizar hablando personalmente? Pues algo que veo, no sé si es algo de ser de familias inmigrantes, no creo que será solo por eso, porque así lo hacen familias que han vivido acá por mucho tiempo. Lo podemos ver de esta manera. Que para los que tienen ya, que criaron a sus hijos acá en Estados Unidos, ¿cómo les enseñó a sus hijos el inglés normalmente? Normalmente, cuando son pequeños, les hablan en español, no les enseñan el inglés, porque uno mismo no sabe bien el inglés. ¿Cómo les va a enseñar entonces? Entonces les mandan a la escuela pública para que aprendan el inglés. Y esto es común, no lo estoy criticando de ninguna manera. Así hicieron mis bisabuelos, por ejemplo. Mi abuela hablaba ucraniano en casa de su niñez, porque de ahí eran mis bisabuelos. Ella no empezó a hablar el inglés hasta que la mandaron a la escuela pública. Entonces, toda su vida, hasta el día de su muerte, hablaba con un fuerte acento ucraniano el inglés, mi abuela. Aunque luego se había olvidado de la lengua, todavía hablaba el inglés con un acento de alguien de ese lugar, porque así es la forma en que muchos tienen que enseñar a sus hijos el inglés. Está bien, no hay problema con esto. Si no puede enseñar a su hijo el inglés, esperen hasta que vayan a la escuela para que aprendan. Pero no hagan esto con la palabra de Dios, por favor. Por favor, no piensen
que igual como mis hijos van a aprender el inglés en la escuela pública, van a aprender la palabra de Dios solo en la iglesia. No hagan ese error. ¿Cuánto tiempo tenemos a sus hijos acá en la iglesia en una semana típica? 2 horas máximo, a veces 1 hora, a veces menos. Imagínense, ¿vamos a enseñar la palabra de Dios a sus hijos en tan poco tiempo? Claro que no. Por eso Abraham acá en Génesis 18 tiene la obligación de enseñar a sus hijos, de ser activo en enseñar a sus hijos la palabra de Dios. ¿Cuán importante es? Ismael ya nació. Isaac había nacido en Génesis 18. No, ni ha nacido todavía. Y ya están hablando con Dios acerca de su instrucción en el camino de Dios. Así es de importante, ni se ha concebido este niño todavía. Y le está hablando, Dios le está comunicando a Abraham la necesidad de enseñarle la palabra. Ahora, una forma en que puse en práctica esto con mi hijo mayor, Benjamín, que ahora tiene 27 años de edad. Cuando estaba todavía en el vientre de mi esposa, de su mamá, Janet, yo le leía la palabra de Dios. Estaba en el vientre todavía, pero se me pareció tan importante que quería que él empezara a reconocer mi voz, porque sí, en el vientre pueden reconocer la voz de los padres, y que escuchara la palabra de Dios. Y después de que nació, tomé una Biblia para niños de dibujos y colores y lo sentaba en mi regazo, todavía 2, 3, 4, 5, 6 meses de edad, y le leía repetidamente estas historias de la Biblia. Y uno diría, ¡qué locura! Un bebé recién nacido no puede entender esto. Pero pudo empezar a aprender con el tiempo. ¿Sabe? Hay un tiempo especial cuando mi papá me sienta en su regazo y me cuenta algo de un libro. Debe ser importante este libro. Si es una rutina, si es un rito, debe haber algo importante en este libro. Y empezó a aprender los colores a base de esta Biblia. ¿Qué color es ese dibujo? Y esta flor, y este animal. Y así empezó no solo a escuchar el resumen de la palabra de Dios en esta Biblia, sino empezó a entender el mundo a base de esta Biblia, a base de la palabra de Dios. Para luego, cuando ya pudo entender la palabra, pudo señalar un dibujo de la vida de Daniel y decir, idolatría, muy malo. Vete a la cuna, que era el castigo de él, si hacía algo mal. Que él empezó mientras se estaba creciendo y empezando a expresarse, ya la palabra de Dios era parte de su forma de pensar y de expresarse. Y el fin de semana pasado estuvo de visita con nosotros, con la novia. Y yo no lo puse en mi regazo. Tiene 27 años, por favor. Y conversamos los tres porque ellos dos están tomando una clase en el libro de Daniel. Y tenía algunas preguntas. No estaban seguros de algo de la enseñanza del libro de Daniel que le decía. Entonces me preguntaron, pues, ¿cómo entendemos este versículo? Y hablamos para entender Daniel, uno tiene que entender el libro de Génesis muy bien para entender Daniel y luego ver cómo se cumplen estas profecías en el Evangelio de Mateo. Imagine, ¿cómo empezó esta conversación? Empezó hace 27 años, cuando estaba hablando la palabra de Dios a mi hijo.
en el vientre de mi esposa. Por favor, no pierdan esta oportunidad. Por favor, no lo pierdan con sus nietos o con sus hijos. Léanles, díganles la palabra de Dios. Usted sabe lo que pasa, crecen, luego, es que tengo mucho que estudiar. Es que tengo las prácticas de fútbol. Siempre van a haber otras cosas y además a nuestra carne no le gusta la palabra de Dios. ¿Se ha fijado en esto? Nuestra carne prefiere estar con Adán y Eva, no con Dios. Entonces, cuando alguien dice, lee la palabra de Dios, examina la palabra de Dios, toma un curso sobre la palabra de Dios, nuestra carne dice, no, corra de ahí, no queremos nada que ver con esto. En cambio, tenemos que demostrar un amor no natural a nosotros por la palabra de Dios e enseñar este amor a nuestros hijos también. No podemos simplemente dejarlo. Es la responsabilidad de la iglesia. Sí, así podemos hacer con el inglés, pero no lo hagan con la palabra de Dios, por favor. Es demasiado importante que repitamos la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿qué les vamos a enseñar? Nos dice este versículo también. Volvamos a versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Este va a ser una de las lecciones importantes. Tenemos que enseñar a nuestros hijos la justicia y el juicio de Dios. El hecho de que Dios es justo y Dios tiene que castigar la maldad. Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, de esta bendición. Les enseñamos a nuestros hijos, mire, Dios quiere bendecirle, pero hay que obedecerle. Dios es justo, tiene que castigar el pecado y no nos gusta el pecado, el castigo de Dios. Entonces vamos a obedecerle. Vamos a obedecerle para disfrutar la bendición que nos ha prometido. ¿Tiene sentido? Pero hay más sobre la justicia y el juicio de Dios. Y de esto se trata el resto del capítulo. Versículo 20, por ejemplo. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Qué aprendemos de la justicia y el juicio de Dios de versículo 20? El clamor contra Sodoma y Gomorra. ¿Quién o quiénes están clamando contra Sodoma y Gomorra? Veremos en las próximas lecciones, en capítulo 16. Pero por ahora está hablando de los que fueron oprimidos por Sodoma y Gomorra. Los que fueron violados, los que son abusados económica y sexualmente. Esta gente que está sufriendo por causa de los pecados de Sodoma y Gomorra, ¿cómo respondían? Clamaban por la violencia contra ellos, por la opresión contra ellos. ¿Y quién estaba escuchando su clamor? Jehová Dios estaba escuchando. Esta es parte de la lección de justicia y juicio que hacemos a nuestros hijos, que Dios escucha el clamor de los abusados, de los violados, de la gente oprimida. Dios escucha su clamor y investiga. Él no va a permitir que estas justicias continúen sin que Él llegue como juez para juzgar a los que lo promocionan. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, versículo 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Dios toma en serio
el clamor de los oprimidos. El clamor de los que sufren lleguen a los oídos de Dios. Los que claman, según versículos 20 y 21, ¿son judíos? No, los judíos ni existen todavía. Abraham ni ha tenido su hijo Isaac. Este no es el pueblo escogido de Dios. Pero ¿qué hace Dios? Los escucha de todas formas, porque es el Dios de toda la tierra y escucha el clamor de su pueblo. Versículo 22, se apartaron de ahí los varones, que vamos a ver en capítulo 19, versículo 1, son 2 ángeles. Se apartaron de ahí los varones, de estos dos, fueron hacia Sodoma. ¿Será importante que hay 2? Sí, pues según la ley mosaica, que no va a venir hasta Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, según esta ley, ¿cuántos testigos tenían que haber para llevar un caso contra alguien? ¿Se acuerdan? Tiene que haber 2. Con uno solo no se acepta el caso. Necesitan el testimonio de 2 personas. ¿Cuántos ángeles van para Sodoma para investigar esa situación? 2. Porque Dios es justo. Y Dios demuestra esta justicia para que Abraham se dé cuenta. Así es justo Dios. Va a investigar completamente. No solo va a escuchar el testimonio de uno, sino el testimonio de 2. Todo con Dios va en juicio, en justicia. Se apartaron de ahí los varones, fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? ¿Qué vas a hacer en esta ciudad? Sodoma, bueno, ya sabemos de los capítulos anteriores. Esta es una ciudad de muchos pecadores. Se han apartado de Dios. Pero ¿qué tal si hay 50 justos? ¿Qué harás con la ciudad? ¿Ellos, los justos, morirán también junto con los pecadores? Versículo 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Fíjese bien en cómo termina este versículo. El juez de toda la tierra, incluyendo a Sodoma y Gomorra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Sería injusto destruir una ciudad con 50 justos. ¿No ha de hacer Dios lo que es justo? Ahora, recuerden que en este capítulo vimos otra pregunta clave en la primera sección. ¿Se acuerdan? Aparece en versículo 14. Después de que Sara se rió del hecho de que va a tener un hijo, y Jehová pregunta por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar luz siendo ya vieja? Fíjense en versículo 14, esta pregunta clave para toda esta primera sección. ¿Qué dice? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y sabemos que no hay ninguna cosa demasiado difícil para Dios, ¿verdad? Dios tiene todo el poder. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Ese Dios que tiene todo poder es justo también? Amén. ¿Qué pasa si hay gran poder sin justicia? Si hay gran poder sin justicia, ¿qué pasa? Mire lo que está pasando en Ucrania. Ahí está. Mucho poder sin justicia. Imagine si Dios fuera así.
tendría todo poder, pero estaríamos siempre con el temor de que nos va a aplastar, porque tal vez hoy nos ama, pero mañana pecamos y nos va a aplastar. ¿Será que, pues, hasta qué punto es justo Dios? ¿Cómo es esta justicia? Tiene todo poder, la gloria sea a Él. ¿Es justo también? Note que Abraham sabe la respuesta. Leyendo estas preguntas, no es que Abraham tiene ignorancia sobre el asunto para decir, ¿qué harías? Sino que reconoce el juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo que es justo? Fíjese que Abraham tiene la gracia por Dios de poder alcanzarlo con estas preguntas. Como veremos, Abraham se siente mucha humildad en hacer estas preguntas a Dios. Y Dios recibe las preguntas que hace. Abraham no lo dice con una actitud de soberbia. Pues tú debes hacer lo justo, ¿verdad? Por su humildad, porque Abraham es creyente, Dios recibe estas preguntas. Y qué maravilloso es que podemos nosotros hoy en día orar juntos con David en los Salmos y hacer las preguntas como, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo pasará esto? ¿Cuándo te manifestarás en poder, en juicio? ¿Cuánto tiempo tengo que aguantar esta injusticia, Señor? ¿Nos castiga Dios por hacer estas preguntas? Si hacemos estas preguntas como creyentes, que de veras queremos de Dios una respuesta, Él no solo no nos castiga, sino que recibe estas preguntas. Aún las contesta, como en el caso de Abraham. Recibe y contesta nuestras inquietudes, porque somos creyentes de Él y reconocemos que tiene todo poder y toda justicia. No entiendo por qué no están combinados en tal situación, pero por lo menos tiene la misericordia de recibir mi clamor y de responder, mi Dios. ¿Lo pueden ver? Sigamos adelante entonces. De esto se trata, pues, todo el capítulo de la justicia y el juicio de Dios. Versículo 26, entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a estos 50 justos por amor a ellos. ¿Así dice? No. Perdonaré a quienes. A todo este lugar. Qué perdonador es nuestro Dios. Impresionante que hasta perdonará a malos, les dejaría otro día de vida, otros años más de vida para que se arrepientan solo por 50 entre ellos que están siguiendo la palabra de Dios. Ven acá que se va formando, se va identificando una comunidad que se llama el remanente. En el resto del Antiguo Testamento, aún en el Nuevo, se van a hablar de una comunidad como el remanente. ¿Qué será el remanente? Una porción, a veces muy pequeña, de la comunidad que de veras sigue a Dios. Habrán muchos que dicen por nombre que creen en Dios, que son seguidores de Dios, como los fariseos o los otros, que dirían que sí, nosotros somos los que seguimos a Dios, pero habrá una comunidad pequeña que de veras sigue a Dios. Este es el remanente, según la Biblia. Abraham está hablando de un remanente, 50 justos. ¿Perdonará la ciudad o serán condenados todos? No, perdonaré a todo el lugar por el remanente. Imagine las implicaciones para nuestras familias.
Si somos el único cristiano en nuestra familia, puede ser que estamos protegiendo a toda la familia. Si somos la única iglesia en todo el condado que sigue a Dios, no somos la única iglesia en todo el condado, pero que sigue a Dios, pero vamos a imaginar que sí. Puede ser que estamos protegiendo a todo el condado. Así es la idea del remanente. Entonces, si uno dice, pues sigo la palabra de Dios y le obedezco y no encuentro ninguna bendición, puede ser que está bendiciendo a mucha gente más de lo que piensa por obedecer la palabra de Dios. Pero seguimos adelante, versículo 27. Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, otra vez esta humildad, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Dijo, no la destruiré, si se halla allí 45. Volvió a hablarle, dijo, quizás se hallarán ahí 40. Respondió, no lo haré por amor a los 40. Le dijo, no se enoje ahora mi señor si habla, quizás se hallarán ahí 30. Respondió, no lo haré si haya ahí 30. He aquí que ahora he emprendido a hablar a mi señor, quizás se hallarán ahí 20. No la destruiré, respondió por amor a los 20. Volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si habla solamente una vez, quizás se hallarán ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Entonces, en estos versículos podemos ver, claro, como muchos enseñan, la intercesión. Abraham está intercediendo por el pueblo de Sodoma. Si hay solo 10, ¿puede preservar el lugar? Sí. Pero hay algo más. Sí es intercesión, pero intercesión y más. Que Abraham está con el deseo de entender la justicia de Dios y el juicio de Dios. ¿Hasta qué punto será, Señor, que puede perdonar a todo un lugar? Si hay 50, si hay 10. Porque recuerden, esto es lo que tiene que enseñar a sus hijos. Pues ya ha entendido que Dios pone atención al clamor de los oprimidos. Muy bien. Que va a investigar por completo el asunto, aun con los 2 testigos, como va a ser parte de la ley, va a entender completamente la situación antes de juzgar. ¿Qué va aprendiendo en todos estos versículos? Que Dios prefiere perdonar. Dios prefiere dar tiempo para que la gente se arrepienta. En vez de tener el dedo ya pues moviéndose para disparar, dice, no, les voy a dar tiempo, más tiempo para que se puedan arrepentir, dándole toda la oportunidad posible para que llegue el momento, si tiene que juzgar al pueblo, que todos puedan decir, hubo oportunidad suficiente para arrepentirse y decidieron no hacerlo. Nuestro Dios tiende hacia el deseo de perdonarnos, pero es justo y juzgará al que sigue en pecado, al que dice no a todas esas oportunidades de arrepentirse. ¿Tiene sentido? Entonces, versículo 33, Jehová se fue, luego se acabó de hablar a Abraham y Abraham volvió a su lugar. Y todavía recuerdo hace muchos años cuando leí esta historia de niño y quería saber, pero ¿qué tal 5? ¿Qué tal si todos 2? Yo quería continuar la conversación. Lo que yo no sabía de niño era que 10 personas para los judíos son la comunidad más pequeña. De hecho, si un grupo de judíos quieren tener una sinagoga, una reunión de sinagoga hoy, necesitan un mínimo de 10 varones. Con 9 no pueden.
necesitan 10 personas para reunirse como sinagoga. Entonces, el número 10 habla de la comunidad más pequeña. Si llega a la comunidad más pequeña de justos, ¿todavía perdonaría el lugar? Dios dice que sí. Pero ¿qué tal si no hay ninguno? Todos están juzgados. Ya no hay remedio si no hay ningún justo. ¿O será que hay algo más sobre la justicia de Dios que luego hay que revelar a Abraham o a nosotros también? ¿Qué tal si no hay ningún justo? Abren las Biblias ahora a la carta a los Romanos, a Romanos 3. A Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos 3, 9, en que el apóstol Pablo está hablando del Evangelio, las buenas noticias que tenemos en Cristo Jesús, y cita las palabras de Dios del Antiguo Testamento. Aquí repitiendo las palabras del Antiguo Testamento, aquí en Romanos 3, 9. ¿Me sigue? En versículos 10 y 11 y los que siguen también. Dice en versículo 9, que pues somos nosotros, Pablo y sus colaboradores, somos nosotros mejores que ellos, mejores que los enemigos del Evangelio, los que lo denuncian por predicar. ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Cómo contesta esta pregunta? En ninguna manera, dice. No somos mejores que ellos. ¡Qué sorpresa! Diríamos, claro, el apóstol Pablo es mejor que los que están contradiciendo el Evangelio. Pablo dice, no somos mejores que ellos. ¿Cómo puede decir esto? Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que ¿quiénes están bajo pecado? Todos están bajo pecado. No importa si usted es judío o gentil, estamos todos bajo pecado. ¿Cómo sabemos esto? Versículo 10 es donde Pablo dice, mire, no es mi opinión. Lo cito del Antiguo Testamento, así ha dicho Dios. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun 10. Ni aún uno. Y hablar de 50, 45, 40, el número que sea. No hay ni uno según Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Uno puede decir, un momento. Me opongo a esta descripción. Yo busqué a Dios desde niño. No según Dios. Lo lamento mucho. Pero según Dios, usted nunca lo vio, ni usted, ni yo, nadie de veras lo ha buscado a Él. ¿Qué esperanza hay entonces? Bueno, no vamos a ver todo el pasaje, pero salten adelante a versículo 22. Romanos 3, 22, reconociendo que no hay ningún justo según la evaluación de Dios. Mire que está hablando de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Fíjense en esta última parte del versículo 22. ¿Qué dice? No hay diferencia. Versículo 23, por cuanto ¿quiénes pecaron? Todos. No hay ningún justo, ni uno según la evaluación de Dios. Ni un justo hay. Por cuanto todos pecaron y están ¿cómo? De la gloria de Dios. Destituidos. Estamos en la miseria por nuestro pecado en comparación con la gloria de Dios. Versículo 24. ¿Siendo qué? Siendo justificados, aprobados por Dios.
No es que uno se justificó a sí mismo a decir, míreme a mí, mire lo que he hecho por Dios, mire cuán grande soy, mire cómo me ha arrepentido, mire todo esto. Dice, no, siendo justificados, otra persona, Dios mismo lo ha justificado. Es por eso que uno es justo. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente. No hicimos ninguna obra para ser justificados. ¡Qué maravilla! ¡Qué en contra de nuestra forma de pensar! Que si hago algo, Dios me debe. No somos justos, que Dios no nos dé, por favor, lo que debemos. En cambio, somos justificados gratuitamente. Gratuitamente por su gracia, por su amor abundante, derramado abundantemente sobre los suyos. Por su gracia, por la gracia de Él, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención o el rescate que es en Cristo Jesús. No somos justos. Cristo Jesús sí fue justo en todo. Obedeció perfectamente al Padre. Dijo que no siguió su propia voluntad, sino solo la voluntad de su Padre. Obedeció perfectamente hasta en morir en la cruz por nuestros pecados en nuestro lugar. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, versículo 25, a quien Dios puso. Fíjense, pensé que los romanos, que los gentiles crucificaron al Señor Cristo Jesús. Sí, lo hicieron de su propia voluntad, con muchas ganas. ¿Y quién estuvo en control de todo esto? Dios. Soberanamente, en su soberanía, decidió esto será la manera de redimir a los pecadores, porque no hay ni un justo, ni nadie que me busque. A quien Dios puso como qué, como propiciación. ¿Qué significa propiciación? Es el sacrificio que apacigua la ira justa de Dios. Ven, Dios guardaba la ira justa contra nosotros por nuestros pecados. Pero en vez de descargar esta ira justa en nosotros, ¿en quién la descargó? En su Hijo. Así hizo por amor a nosotros. Y Cristo Jesús, que voluntariamente, por amor, recibió este castigo, esta condenación en nuestro lugar. ¿Qué amor tiene el Señor Cristo Jesús por nosotros? ¿Qué amor tiene el Padre, que es justo, castiga el pecado, pero por misericordia nosotros no lo hizo en nosotros, sino en su Hijo crucificado en nuestro lugar? ¿Lo ven? Sigamos adelante. A quien Dios puso como propiciación, ¿cómo participamos en todo esto? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Escuchamos estas buenas noticias y decimos, es verdad, así es. Con esto me identifico. Estas son mis noticias de la salvación. No es que yo me he cambiado, yo era una persona mala y ahora soy diferente hoy. En sí, esto no me justifica delante de Dios. Lo que me justifica delante de Dios no tiene que ver conmigo, tiene que ver con otro, con el Señor Cristo Jesús. Entonces me quito la atención de mis obras, de lo que yo puedo hacer, y pongo mi atención en las obras perfectas del Señor Cristo Jesús en mi lugar, que fue a la cruz en mi lugar y murió y resucitó. Así es que somos justificados ante Dios. ¿Tiene sentido? Sigamos en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre
para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Recuerden de la paciencia de que leímos en Génesis 18, que con 50, tanta paciencia tiene Dios, dando oportunidad a todos que se arrepientan. ¡Qué paciencia! Sí, de esto habla el versículo 25. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, uno podría hasta asustarse a decir, pero Dios, ¿cuándo va a castigar el pecado? ¿Cuándo lo va a hacer? Dios es justo, ¿por qué no lo castigó tal persona? ¿Por qué permite que esta situación siga adelante? Dios, pues, sí es justo y castigó el pecado. ¿En quién? En su Hijo Cristo Jesús, para los que tenemos fe en Él. Si uno no tiene la fe en Él, la ira de Dios está pendiente todavía. Está todavía pendiente la ira justa de Dios si no ha depositado su seguridad en Cristo Jesús, crucificado por sus pecados y resucitado de los muertos. Estoy en medio de 25 para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Qué logra Dios con todo esto? A fin de que Él sea el justo. ¿Dios es justo? Sí. Castiga el pecado. Castigó el pecado en Cristo Jesús. Para los que no confían en Él, tendrán que sufrir ese castigo todavía. A fin de que Él sea el justo y, ¿qué más? El que justifica al que es de la fe de Jesús. Nuestra justificación no viene de nosotros mismos por ser bellos o ricos o lo que sea. Nuestra justificación viene por Dios, por medio de nuestro Señor Cristo Jesús, que justifica al que es de la fe de Jesús. Confiamos en Cristo Jesús y por eso somos contados justos. Amén. Entonces, 3 observaciones, algunos más tal vez. Qué gran privilegio tiene Abraham en Génesis 18. Dios le da a él información sobre las naciones que no ha dado a ningún otro. ¿Con qué propósito? Que enseña a sus hijos que Él es justo, que hay que obedecerle, de su justicia y el juicio. Segunda observación, ¿cómo es esta justicia de Dios? Escucha el clamor de los oprimidos. Sí, examina toda situación completamente, aun con 2 testigos, y tiende hacia el dar el tiempo para que la gente se arrepienta, para que la gente lo busque a Él. Tiende hacia, su preferencia es perdonar en vez de juzgar y castigar. ¿Y qué tal si no hay ningún justo? Tenemos las mejores noticias que enseñar a nuestros hijos acerca de esto. Qué maravilloso es poder declarar a nuestros hijos: yo, igual como tú, era pecador, pero ahora soy justificado. Justificado no por nada que yo hice, sino porque tenemos un Dios que nos ama tanto, que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar en la cruz. Porque tenemos un Salvador que nos amó tanto, que fue a recibir el castigo de todos nuestros pecados en su cuerpo hasta morir, para que nosotros compartiéramos la vida eterna con Él. Imagine, ¿en dónde van a encontrar los niños esta lección? O en la iglesia. ¿Y en dónde más? En la casa, de la boca de los padres, de la boca de los abuelos o de los tíos abuelos, van a escuchar estas maravillosas noticias para que celebren con nosotros también un Dios tan perdonador,
que es justo y misericordioso más que lo que podemos imaginar. Amén. Padre Celestial, gracias por este capítulo de Génesis, por permitir no solo las preguntas de Abraham, sino las manifestaciones en pocos versículos de tu justicia, de tu juicio y también de tu misericordia, aun cuando no hay ni un justo. Gracias por la sangre que derramó tu Hijo en la cruz en nuestro lugar. Y que ahora, más de 25, sino 2000 años después, nosotros tenemos acceso a este mismo perdón. Somos justificados por la muerte de tu Hijo en la cruz en nuestro lugar. Gracias, Padre, por permitirnos oírlo con oídos de fe. Pedimos, Padre Celestial, por nuestros hijos y nuestros nietos, que también escuchen con ganas y gozo esta lección, para que ellos también celebren la vida eterna contigo y con nosotros en tu Hijo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén.